No le fue solicitada la renuncia a Ángel Aguirre, asegura el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete. Fue una decisión unilateral. El PRD está limpio de polvo y paja. Cuando haya presuntos delitos cometidos por funcionarios o exfuncionarios, el PRD es el primero en decir, investíguese. México en los mejores niveles de seguridad de los últimos 10 años, afirma el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Se observa, según cifras oficiales, un avance significativo en todo el país, hay que decirlo con toda claridad, en todo el país, en la comisión de los delitos y particularmente en esta región. El gobierno federal anuncia subsidios en materia de seguridad para los estados. La Secretaría de Relaciones Exteriores condena la muerte de mexicano a manos de policías de Pasco en Estados Unidos. Líderes mundiales logran alto al fuego en Ucrania. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café. Yo soy Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis también en esta mesa. ¿Listos para celebrar el Día del Amor y la Amistad? Porque eso es lo que se está reflejando en todos los medios. En la mayoría de las portadas hablan de esta festividad que... ¿Mercantil? Mercantil. La primera gran fiesta mercantil del año. Lo que domina es la publicidad. Sí, ¿no? Y y admítenlo, les ejerce mucha presión a ustedes. ¿Ya pensaron en qué iban a regalarle a sus respectivas esposas? Y Raimundo pone una cara de what. Vele la cara de Raimundo. Lo que yo no entiendo es por qué necesariamente hay que entrar en la lógica mercantil. Yo creo que el asunto de la amistad y el cariño es diario. Es cotidiano. Y le bueno. Entonces, Paco, tú puedes ser un tipo odioso durante 394 días de la... Pero el otro tienes que ser buena onda con todo el mundo. Está así Ana María, porque rebelde, hoy... ¿Quién sabe qué le pasó a Ana María? Pero trajo unos brownies que... Nadie ha querido probar porque no sabe qué es. Oye, les tengo que decir lo que pasó esta mañana. Pongo los brownies sobre la mesa y Raimundo se me queda mirando y me dice, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué daño me vas a hacer el día de hoy? ¿Cómo estás, Raimundo? Todavía no sé. No sé. Lo que hace el Grinch. Lo que sí sé es que estamos a 7 grados centígrados con una humedad por arriba de los 85%, lo cual quiere decir que el frío entra por todos lados, en el cuerpo. Ayer pues sí. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo una rarísima falla técnica en un radar. Se pararon las operaciones al mediodía durante casi 2 horas, 51 vuelos afectados directamente y todavía horas después seguía tratando de normalizarse el tráfico aéreo. Como dices tú, es rarísimo. Es muy raro, sí. Es muy raro que yo el sistema tengo todas estas que... teorías de la conspiración, que llegó Darth Vader y trató de aterrizar o algo así, pero no te puedo hacer. Bueno, no sé si Darth Vader quieras decir el nuevo director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque yo no recuerdo una falla de esta naturaleza, y qué casualidad de que es el nuevo director del Aeropuerto de la Ciudad de México, es el exdirector del Aeropuerto de Toluca, un aeropuerto que por cierto está en quiebra. Bueno, no sé si tenga que ver con capacidades, pero de cualquier manera son un asunto de coincidencias, porque tampoco el director del aeropuerto está checando todos los días si el sistema de radar funciona o no. Lo que sí es que se afectó. Hubo varios vuelos. A esa hora los vuelos son a Estados Unidos y Centroamérica, en su gran mayoría. No son los horarios que van a América del Sur, ni Europa, ni Asia. Pero a esa hora hay muchos vuelos de conexión. O sea, no hay todavía una estimación de qué tamaño fue el impacto. Fueron retrasos, en las, no cancelaciones. Bueno, pero por ejemplo, Juan Pablo de León, que tenía que salir rápido en un viaje realmente velocísimo de menos de 24 horas a Dallas. Iba a salir 1 de la tarde, va a salir hoy, a rato. Es decir, el vuelo ese vuelo se pospuso, aparece en el registro del vuelo, demorado
14 horas, 16 horas. Entonces, ese vuelo, por ejemplo, conectaba a muchas personas que iban a Centroamérica. Entonces, personas se arruinó su viaje. ¿No? Entonces, los aviones que venían aterrizando fueron desviados hacia Guadalajara, Veracruz, Toluca, y me está faltando y Acapulco. No sé si lo de Acapulco fue mejor o peor, porque igual les tocó una doble falla. Lo que sí, no hubo despegues durante todo este tiempo. La gente, los consumidores, los viajeros estaban verdaderamente molestos, y las aerolíneas también, porque el aeropuerto no les dijo la verdad. Ah, mira, eso les dijo, esto es muy importante, les dijo la aerolínea, bueno, le dijeron a los capitanes, que son los que informaban a los viajeros, que había una pequeña demora y que estaban en una lista de espera para despegar, por lo tanto, en unos cuantos minutos despegarían. Varios capitanes de naves después hablaron con los pasajeros, dijeron, no es cierto lo que nos dijeron. La realidad es que hay una falla en el sistema de radares. ¿Qué es lo que esto significa? No es el enojo del piloto, del capitán piloto, porque le hayan mentido. Este va a ser un reporte a las autoridades de aeronáutica internacional. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de una mentira para cubrir una falla técnica? No lo sé, pero si es una falla técnica, es una falla técnica. Esto puede suceder en hasta en las mejores familias de aeropuertos puede suceder esta falla técnica. No es común. No es común. No es nada común. Bueno, no sabemos, porque no hay información, a qué se debió esta falla técnica, si es un asunto de mantenimiento, si le cayó un rayo, si le dio mucho frío al radar, no sabemos todavía. Yo recuerdo hace algunos años, porque me tocó hacer un programa de televisión sobre seguridad aeroportuaria, y que hubo una falla técnica similar. Más que con radares, tenía que ver con el flujo de electricidad a los radares, y nosotros, claro, pues asumíamos que como era este pleito que había con el sindicato de trabajadores, que a lo mejor algo tenía que ver con eso. Pero sí, Raimundo, es rarísimo, y sabes que las aerolíneas se lavan las manos. O sea, si tú perdiste el vuelo, no te van a pagar comida, no te van a pagar hotel. Ese ya no es problema de las aerolíneas, es problema del aeropuerto. Entonces también... La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio ayer mismo un comunicado. Sí, no sabemos exactamente, es un matiz, porque lo que dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que se presentó en el sistema primario de procesamiento de radar y plan de vuelo del Centro de Control México, o sea, los radares, los radares tuvieron una degradación en su funcionamiento. Bueno, no entiendo yo el verbo degradar en su funcionamiento, debe ser un término técnico, lo que obligó a que se redujera el régimen de aceptación de despegues. Traducido esto, fallaron los radares, hay un problema técnico en el equipo que produjo que se retrasaran 48 vuelos de salida y 3 de llegada. En cualquier otro país esto sucede, lo primero que se empieza a divulgar en los medios, es que no quiero agregarle a las conspiraciones de esta mañana, pero un tema de hackeo. Es un tema de hackeo. Genera mucha desconfianza. Sí, claro. Sí, ahora lo que dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es correcto, ¿no? Que la medida se tomó para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. Sí. Por supuesto, si no hay radar, lo que vas a tener es... Hicieron lo correcto. Es tu nivel... Bueno, es una tontería inclusive pensarlo, que tú saques aviones sin radar, porque es como si tú trajeras un flujo importante aéreo en el cielo donde se arreglara todo el tráfico mediante semáforos. No tienen semáforos. Es una avenida muy transitada sin semáforos. Bueno, pues el problema es que ahí no te puedes parar y se hace un congestionamiento. El problema es que si te paras, te caes. O sea, sí es un asunto de vida o muerte. O sea, la decisión fue correcta. Fue la correcta. No, el asunto es qué pasó con ese sistema aéreo que no está adecuadamente en el PA informativo de Agencia Inteligente, porque fue al mediodía. Qué bueno que una información que es histórica, tiene consecuencias,
no está registrado como si fuera realmente lo más importante. Lo más importante, de acuerdo con el plan informativo que nos proporciona la agencia Intelity, que tiene 35% de los impactos, es esta afirmación del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en esta reunión de seguridad en el sureste. Sí. Él se fue de Matamoros muy tarde, antier en la noche, a Mérida para iniciar muy temprano la reunión, y ahí dijo que México tiene los mejores niveles de seguridad en 10 años, que él hizo un análisis cuantitativo. Entonces, el número de total de delitos, estamos al nivel del 2007. Importante, el número total de delitos. Exactamente. Porque ya, si se empieza a desagregar. Ahora dijo algo que es muy importante resaltar, porque te habla del mal diagnóstico al arrancar este gobierno. Dice, ha habido una serie de delitos porque al golpear a los cárteles se han desmembrado y ha habido un desdoblamiento de los delitos, que es exactamente lo que planteaba Felipe Calderón. Dice, al golpear a la estructura central de los cárteles, lo que sucedió, no lo dice con esta precisión, porque si no parecería una calca del discurso del gobierno anterior, al desmembrar a las cabezas de los cárteles y los sistemas financieros de los cárteles, se quedaron sin dinero. Al quedarse sin dinero no tenían con qué pagar nóminas, por lo tanto todos sus matones se quedaron sin recibir dinero y se fueron a delitos como secuestros, extorsiones, robo agravado. Entonces, ¿cuáles son los delitos que han crecido? Esos, porque después de varios meses de estrategia fallida, se regresó a la estrategia de Felipe Calderón, se volvió a golpear a los cárteles, a los cabezas, sus sistemas de financiamiento, y trae pues el efecto colateral que tiene que ver con este tipo de delitos. Entonces, sí está, como le digo a Felipe Calderón, siendo muy exitosa la estrategia a nivel cupular, está teniendo el mismo problema de Felipe Calderón con la parte de los delitos del fuero común. Claro. El problema en esta estrategia, que por cierto, no es una estrategia original de Felipe Calderón, es la misma estrategia que se utilizó en Nueva York, en Miami, en Chicago, en Medellín, en Palermo, donde es un asunto de la velocidad con la cual tú puedes ir desmantelando pandillas y metiendo a la cárcel a delincuentes, versus la velocidad con la cual las pandillas tienen capacidad para reclutarse. Sí. Entonces, una carrera realmente contra la delincuencia. Y ahí lo que cuenta en los ejemplos que acabas de mencionar es que tú tengas un sistema de justicia funcional. Que es lo que sucedió en todo el mundo, pero aquí no. En todas estas ciudades que mencioné, donde la estrategia fue altamente exitosa, pues sí había un sistema de justicia robusto. Entonces, tienes toda la razón, ese es el problema. Ahora, yo presiento que va a haber cuestionamientos serios de algunos organismos de sociedad civil, si bien sobre porque finalmente los números es frecuentemente lo más cuestionado. Es decir, cómo hizo este diagnóstico el secretario de Gobernación, yo creo que está en lo correcto. Es un asunto cuantitativo. Depende cómo lo leyó. Sí. Es decir, es una interpretación de números. ¿Cuál es la crítica muy fuerte que hay con respecto al número de muertes violentas, como si no fuera cualquier muerte violenta? Y extorsión. Es de los que es innegable que ha subido. Porque cambiaron la metodología. Exacto. Entonces, en los gobiernos anteriores, no en el de Calderón, en todos, en una averiguación previa, si había 10 casos, 10 secuestros mencionados por una pandilla, eran 10 secuestros. La metodología actual es que se cuenta una averiguación, un caso. Si hay 1 o 10 casos en esa averiguación, es un caso. Entonces, por eso es una manera distinta de utilizar los números. Sí. No, y además de que yo vi una evaluación ayer en donde, por ejemplo, ponían a Cuernavaca, la ciudad más violenta del país, y ya cuando ves los números, dices tú, a ver, porque están juntando violaciones, están juntando robos, robos, asaltos, todo. Y entonces, en términos, sí ha incrementado, por ejemplo, los robos en las calles, tal vez en Cuernavaca.
pero como incrementó en un porcentaje muy interesante y no se ve reflejado el tema de extorsiones, entonces acaba siendo en esta evaluación la ciudad más violenta, mucho más violenta que, por ejemplo, y no es cierto. O sea, cuando tú haces, no es cierto. Entonces, yo sí cuestiono los números, creo que es un poco desafortunado que haga ese comentario, porque sí, aunque dicen ellos que... Es un asunto cuantitativo, sí, ¿no? pero... El análisis cuantitativo y la crítica va a ser, no va a estar lo cuantitativo, hay que ver lo cualitativo y hay que ver las tendencias y los fenómenos. Vamos a seguir con el PAI informativo. 20% de los impactos tiene que ver con la recepción del presidente Enrique Peña Nieto al presidente de Turquía, Recep Erdogan. Hay que decir que el presidente de Turquía es uno de los presidentes más hábiles, creo yo, que existen en el mundo. Es un personaje político con una enorme capacidad, probablemente... de supervivencia, probablemente desde que Turquía realmente se conforma en una nación independiente, es valorado como el segundo mejor presidente, después de Atatürk, que es el presidente fundador de Turquía. Después, de la lengua. De la lengua, incluso. Entonces, es el presidente Erdogan que, pues... En la prensa mexicana se registra de manera convencional la recepción y aparece, sin embargo, que eso es lo importante, la prensa internacional sí tomó nota de esta visita porque en el discurso de bienvenida el presidente Erdogan se olvidó de México, le hizo una crítica muy fuerte al presidente Barack Obama, diciéndole, ¿dónde está usted, señor presidente? Porque lo acusa de un silencio que es inadmisible después de que la semana pasada en la Universidad de Chapel Hill, en Carolina del Norte, asesinaron a 3 estudiantes de origen sirio, musulmanes de origen sirio, y que no hubo un posicionamiento, que es lo que le critica Erdogan a Barack Obama, un posicionamiento sobre este tema por parte del presidente de Estados Unidos. Esto es lo que sí está circulando en el mundo, particularmente en Estados Unidos. Y que venga de él es emblemático, porque creo que de los cuestionamientos que ha tenido es esta posición que es entre secular y religiosa. Digo, y ahora que menciona su posicionamiento, esta parte religiosa ha sido cuestionada, pero la ha jugado muy bien. Por eso la autoridad que tiene él para decir esto no es un tema menor. O sea, él es un presidente muy musulmán. Por eso Angela Merkel tiene un veto permanente para que Turquía entre en la Unión Europea. 15% de los impactos, el Banco de México sacó ayer otro reporte sobre crecimiento y deuda. Dice, hay menos crecimiento y más deuda. La próxima semana el Banco de México va a anunciar su revisión sobre la expectativa de crecimiento, que en este momento la tiene entre 3 y 4%. Por ahí va a venir, está en 3.7%, muy similar, bueno, no muy similar a lo que tiene la Secretaría de Hacienda, pero sí establece de manera alarmante los niveles de la deuda. Sí. El nivel de la deuda, de acuerdo con el Banco de México, es el equivalente al 41% del Producto Interno Bruto. Y llegó en diciembre del 2013 al nivel máximo histórico con 7.446.000 millones de pesos. 7 billones son miles de billones de pesos. Sí está preocupado el Banco de México por este tipo de indicador y hace algo que nunca había hecho el Banco de México, una valoración de tipo sociopolítica, y expresa su preocupación por el descontento social. O sea, esto para un organismo tan técnico que dé este paso para hacer una valoración de esta naturaleza, significa que están viendo indicadores muy impactados por el descontento social. Creo que es un error que el Banco de México empiece a hacer evaluaciones sociopolíticas. O sea, porque ya entonces los números que podría poner sobre la mesa, el Banco de México los podrían cuestionar porque van a decir que son números que reflejan una posición política. Pero es una lectura, ¿no? Es decir, no está tomando, está interpretando, porque de hecho el presidente del banco, el director, cita la encuesta nacional de ocupación y empleo, que es un dato muy técnico, y cómo decreció 1.4. Que es el quinto tema, con 11%,
que sí, baja la informalidad 1.4 y baja el desempleo en el periodo con respecto al año pasado de 2.4 a 2.3 millones de personas sin empleo. Esto es el 4.4% de la población económicamente activa, que es más o menos los estándares. Pero ya ves, por eso es el problema de hacer una evaluación política, una lectura política, porque podrías decir con esos números pues que la gente tiene que estar más contenta porque hay más empleados y hay menos informales. El cuarto tema del plan informativo es algo bastante interesante y bastante importante. Ayer, durante la mañana, el subsecretario de Hacienda, Miguel Mesmacher, dijo que se iba a investigar, que el gobierno se iba a investigar estas cuentas, las cuentas de HSBC, a las cuales se les ha señalado que era para crear paraísos fiscales. Y el director del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, precisó con algo que dice: vamos a pedir información directa, de acuerdo con los convenios existentes, al gobierno suizo, primero para verificar la lista. Sí. O sea, lo cual me parece absolutamente, pertinente. Segundo, le van a pedir información también al gobierno francés, porque el gobierno francés obtuvo estas listas. Son 100,000 clientes en el mundo, 2.642 mexicanos, en el 2008. Estas cuentas se refieren al 2006-2007. Entonces, lo que va a hacer el SAT es, primero, verificar las listas con las autoridades suizas, y una vez verificadas las listas, irán revisando caso por caso para determinar pues cuál fue el aspecto fiscal. Es muy importante señalar, porque estamos totalmente acostumbrados a brincar a conclusiones donde el hecho de que hayan salido estas listas con tantos nombres no significa que lo hayan hecho, ¿no? Exacto. Hay una lista de 10 mexicanos que aparecen ya ahí, de los 2.642, que ya aclararon de qué se trata. Sí. Y que, de acuerdo con su propia declaración pública, ellos no participaron de ninguno de estos esquemas, simplemente están dentro de este paquete de listas. Que hay personas que sí lo hicieron, sí, varios gobiernos, que no es en el caso mexicano, se van a presentar investigaciones. Bueno, ya hay investigaciones y también dijeron, varios de estos nombres ya se resolvieron, ya pagaron. En el caso mexicano hay también un antecedente de esos años donde la Secretaría de Hacienda estableció que si habían hecho una evasión al fisco, que pagaran en forma anónima. Y entonces hay un número de personas, no se tiene ese dato de cuántas, que resolvieron sus problemas con el fisco en aquel año. Entonces todo esto va a salir, el SAT va a depurar y va a revisar caso por caso para determinar si en el periodo 2006-2007 hubo alguien que evadió. Ahora, es una lista vieja también. Por eso, que eso es muy importante. 2006-2007, es por eso estamos precisando. Es muy importante precisar las cosas para que no entremos en el terreno de las generalidades que nos llevan a la descontextualización. Ahora, esto no es consecuencia de los nuevos acuerdos que hay sobre fiscalización internacional, sobre... No, estos ya son convenios. Se van a ir a los convenios. A los convenios originales. Sí. No forma parte de ninguna nueva legislación. No. Y el último tema, el 6% de los impactos, pues los estudiantes que ya le tomaron la medida al director del Politécnico Nacional. Ya le entregaron la casa. ¿Qué bueno? Cuando quieren. Vámonos, con eso nos vamos a un corte. Voy a ver si convenzo aquí a Raimundo a que pruebe mis brownies. Nos vamos, no se vayan. Porque sí. Es impresionante, ¿eh? Impresionantemente. Es la música de la naturaleza. La luna y su reflejo en el agua de Tres Lagunas, el santuario del cocodrilo Moreletti en el corazón de la selva Lacandona en Chiapas. Llegar aquí desde la Ciudad de México toma 2 horas aproximadamente, 1 hora y 10 minutos en un vuelo directo de la capital del país a Palenque y unos minutos más en carretera. Poco tiempo para vivir una de las experiencias más fascinantes. Aquí vive la familia Chanquín, que significa pequeño sol.
Por generaciones, esta comunidad lacandona ha trabajado arduamente en la conservación y preservación de las especies endémicas de la región, sobre todo del cocodrilo moreleti o de pantano. Bueno, aquí tenemos la cría del cocodrilo de pantano, que es de aquí de la laguna. Tiene aproximadamente 3 años. Pero ya empezamos a observar, a monitorear todo, ¿no? Y nada, digo, ¿qué está pasando con los cocodrilos? Ya vimos que tienen sus depredadores como el cuatí y las lechuzas, garzas, el gavilán. Entonces, pues ya con pues mi iniciativa propia dije, bueno, vamos a tratar de rescatar a los cocodrilos. Nos adentramos a su mundo, a su cultura, a su forma de ver la vida, tan transparente, tan alejada de todo perjuicio y tan cerca del equilibrio. Nadie les paga por hacer esto. Lo hacen, aseguran, por amor a la especie y por respeto a la vida. Así recorren cada una de las lagunas, monitorean a cada cocodrilo y se aseguran que estos lleguen a la vida adulta. Bueno, ahorita estamos aquí en la segunda laguna. Apenas vamos a entrar a ver si podemos apreciar el cocodrilo aquí en la segunda laguna. Y ahorita vamos a adentrarnos hasta aquí en media laguna. Es el corazón de la selva lacandona, testigo fiel del imperio maya y una joya del ecosistema mexicano. Y los invitamos que ustedes visiten la selva lacandona, la Canja Chancellab y lo que queda de Chiapas. Carla Hernández, Proyecto 40. Ellos no están hechos de acero, no vuelan y tampoco son inmortales. Pero lo que sí es una realidad es que su corazón los convierte en superhéroes de carne y hueso. Nosotros no cobramos por los servicios. Los bomberos, una tradición, una leyenda viva en la vida de México. En homenaje a este cuerpo, realizamos esta leyenda urbana. Sábado 21 a 30 horas. Proyecto 40. México no se mueve. Está en pausa, detenido por la economía. Herido por la violencia. Y manchado por la corrupción. México no está contento y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre, ordenado, libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Acción nacional. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad. ¿Qué quieres que te diga? Lloré de alegría el día que mi hijo se recibió de abogado. Y no me voy a hablar más porque vuelvo a llorar. Que los hijos nos dejen a los nietos. Estrenar nuestra primera casa. Y salir al cine y a cenar con los amigos. En el PRI queremos la felicidad de todos. PRI, trabajando por lo que más quieres. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy queremos ser tu voz. En alguna época incluso se contrataba mujeres para que fueran a llorar a los entierros. Es en este sitio, es precisamente frente a este templo mayor, donde se rinde la última batalla de Tenochtitlan contra los conquistadores. Acompaña a Héctor de Mauleón y Jimena Urrutia en un recorrido por las historias que habitan en la ciudad. El Foco, domingo 17:30 horas. Proyecto 40. Gracias por continuar con nosotros aquí en el primer café. Raimundo, acabas de recibir información de último momento de Ginebra que probablemente va a incomodar al gobierno de México. Sí, bastante. Acaba de salir el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que hace un par de semanas hubo una sesión, el 1 y el 2 y el 3 de febrero, no, con lunes y martes, los primeros lunes y martes de febrero,
hubo una representación del gobierno mexicano porque se revisó en este comité por primera vez en su corta historia un tema de desapariciones forzadas de México. Hubo también, estuvo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hubo una representación de los familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala. Ahora, fue amplia, ¿no? ¿Cuántos habrán ido? Fueron 2 padres, pero fueron el grupo de abogados. O sea, sí hubo... Que en esas audiencias son más importantes, en verdad, los abogados, porque se vuelve un tema jurídico. Porque son los técnicos, ¿no? Entonces, ahí mismo se anticipó que en 15 días de lo que escucharon, el comité iba a dar un reporte. Y hoy acaba de salir este reporte y lo que expresa el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas es su profunda, estamos utilizando las palabras del comité, su profunda preocupación por desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano. Importante decir esto porque lo que dijo el comité en su momento es lo de Iguala con los normalistas es un tema, pero no es ni el principal ni el único evento, ¿no? Exactamente, esto es mucho más profundo. Por eso dice en gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas. El comité le pide al gobierno mexicano adoptar una ley general de desaparición forzada e implementarla urgentemente a nivel federal y estatal. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Gómez Robledo, dijo ahí mismo que esperaban tener esta ley para junio próximo. En las observaciones finales que hizo el comité, dice que la información recibida por el comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, incluso iniciadas a partir de la entrada en vigor de la convención en la cual está suscrito México en contra de las desapariciones forzadas. Y sigo citando el reporte. El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014, acoto, ya establece el comité que lo que sucedió en Iguala es un crimen de desaparición forzada, que eleva de manera significativa la calidad de este crimen, porque la desaparición forzada es un delito que nunca prescribe. Continúo. En septiembre de 2014, el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas, así como de la búsqueda de las personas desaparecidas. El comité considera que el marco normativo en vigor, así como su aplicación y el desempeño de algunas autoridades competentes, no se conforman plenamente con las obligaciones de la Convención. En este sentido, el comité, integrado por 10 expertos en la materia, recomienda que el Estado mexicano, es muy importante establecer el Estado porque no es un tema que compete únicamente al gobierno. Cuando hablan del Estado, hablan del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Que el Estado adopte las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención. Al respecto, el Comité de la ONU alienta al Gobierno de México a aprobar a la mayor brevedad posible una ley general que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzadas contenidos en la Convención, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas, así como la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas. Finalmente, el comité recomienda que se garantice la participación de las víctimas de desaparición forzada, las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en todo el proceso encaminado a la adopción de esta ley. Es decir, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas le está pidiendo de una manera sutil al gobierno mexicano que le permita venir a México y participar junto con todas las autoridades mexicanas en este caso. 2 comentarios. En términos políticos, yo siento que lo que debería hacer el gobierno de México es hacer que esa ley se apruebe la semana que entra. Pues eso sería lo más inteligente políticamente. Pero también quiero recalcar aquí por eso las críticas a los comentarios del secretario de Gobernación el día de ayer. O sea, sale con este comentario, que son
que son temas separados, pero no lo son, Raimundo. Porque él hace un comentario. En este momento, el índice de criminalidad en el país ha mejorado, es el mejor que hemos tenido en los últimos 10 años. Y luego sale con esta resolución en donde dice, a ver, es que es una de las críticas más fuertes, sino la más fuerte que ha recibido que México. No tienen por qué coincidir. No, pero sí coincide. Pero fíjate que tiene que ver con algo que no mencioné en este comunicado, en esta respuesta, pero que sí viene ahí, que es algo que lo presentó de manera muy crítica el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es sobre la falta de un patrón de personas desaparecidas. Este es el primer problema en el cual se metió en una confusión la Secretaría de Gobernación, particularmente la subsecretaria Lía Limón, cuando habló de 27,000 personas desaparecidas, que el uso de la palabra desaparecidas es lo que generó la confusión, porque desaparecidas significa que hubo un acto de violencia que desapareció, pero entre esas personas desaparecidas puede haber personas que se fueron a Estados Unidos. Y que no tiene nada que ver con el gobierno. Y que no tiene nada que ver inclusive con violencia. Es decir, al utilizar ligeramente las palabras, se generó eso. Ahí que nos criticaban de la semántica, sí es muy importante. Nada más. Ahora, me parece que era previsible el comunicado. Tal vez los términos son o sea, esa precisión que están utilizando. Y la crítica de las organizaciones de derechos humanos sobre la falta de un padrón es muy, muy evaluada, y les dice, si el gobierno mexicano, es lo que dice el comunicado, el gobierno mexicano no respondió con claridad sobre la falta del padrón. Y el énfasis sobre violar acuerdos de convención. Claro. De manera tan explícita. Dice, hubo desapariciones forzadas después de firmar la convención. Yo creo que este es uno de los comentarios más fuertes que he oído de la ONU en relación a desapariciones forzadas en contra de México. Sí, a lo largo del día seguramente la Procuraduría General de la República o la va a ser relaciones exteriores emitirán una respuesta. No, pero esto no va a pasar sin respuesta. Vámonos a Guerrero, en donde las piezas para estas próximas elecciones en este estado podían reacomodarse. Veamos. La renuncia al PRD del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre, generó diversas reacciones. La primera de ellas vino de la dirigencia del partido. El presidente nacional del Sol Azteca, Carlos Navarrete, negó que le fuera solicitada la renuncia a Aguirre. No se lo solicitamos, no nos lo informó antes, no hubo ningún contacto con dirigentes partidarios, fue una decisión unilateral. El PRD está limpio de polvo y paja. El PRD no es encubridor de nadie, y que el PRD es el primero en asumir una actitud pública frente a la autoridad, de que cuando haya presuntos delitos cometidos por funcionarios o exfuncionarios, el PRD es el primero en decir, investíguese. Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Silvano Aureoles, vio con buenos ojos la decisión de Aguirre. Me parece que es una decisión valiente del exgobernador de anunciar que se retira y se pone a disposición. Una postura opuesta fue la del coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, quien consideró como inviable la pretensión del hijo del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Herrera, de contender como candidato de ese partido a la alcaldía de Acapulco. Bueno, yo no veo al hijo ya de candidato en ningún lado, dentro del PRD. Los Aguirre en Guerrero ya no tienen partido en este momento. Sí, para que quede claro. La renuncia de Ángel Aguirre al PRD establece un nuevo mapa electoral a la gubernatura de Guerrero. El líder perredista Carlos Navarrete dejó las puertas abiertas para que el senador Armando Ríos Peter participe en el proceso interno para contender como abanderado del Sol Azteca al gobierno estatal. Cabe recordar que en enero pasado, el legislador perredista descartó su intención de contender por el Ejecutivo local, al argumentar que no ve una intención seria de cambiar las cosas en el Estado.
En tanto que uno de los 3 precandidatos del PRD al gobierno de Guerrero, Sofío Ramírez, mencionó que las investigaciones contra Ángel Aguirre no lo van a alcanzar después de que fuera mencionada su cercanía con el gobernador con licencia. Por otra parte, Beatriz Mojica y Víctor Aguirre Alcaide no han fijado postura al respecto, pero no son los únicos aspirantes al gobierno de Guerrero. El PRI eligió a Héctor Astudillo como candidato de unidad para ese estado. Por parte del PAN, uno de los aspirantes más señalados es el ex comentarista deportivo, Jorge Camacho. A ellos se suman el alcalde con licencia de Acapulco, Luis Walton, quien se registró como precandidato por el partido Movimiento Ciudadano. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Va a ser muy difícil poder cuantificar el costo electoral de estos últimos días. Yo creo que eso se va a ir digiriendo con el tiempo. Lo que sí sabemos es que el PRD en Guerrero no tiene una cabeza visible, no hay autoridad. Y eso va a desestructurar cualquier estrategia que pudieran tener para esta elección. Y yo creo que el presidente del PRD, Carlos Navarrete, sigue teniendo declaraciones terriblemente desafortunadas. Hay que recordar que Sebastián de la Rosa, el diputado federal, que es miembro de este cuerpo dirigente, pues defendió días después de lo de Iguala al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, estuvo con él y dijo: mi corriente, los chuchos, apoyan incondicionalmente a José Luis Abarca. El propio presidente en ese momento del PRD, Jesús Zambrano, habló con él. Y bueno, se estaba complicando, ahí le dijeron tienes que renunciar, le empezaron a frenar, pero siguieron apoyándolo y luego apoyaron incondicionalmente al gobernador Ángel Eladio Aguirre. Por eso cuando dice Carlos Navarrete, en el primer momento que hay algo nosotros decimos que se haga justicia, no es cierto, 1. Y 2, ahora después de todas las cosas que le dijeron a Armando Ríos Peter, le está pidiendo que reconsidere. O sea, al final, Armando Ríos Peter tenía razón. Claro. El senador Ríos Peter tenía razón. Yo no voy a pactar, como me está exigiendo Jesús Ortega, que es el jefe político de Carlos Navarrete y de la corriente de los chuchos, a que yo tenga que sentarme con Ángel Eladio Aguirre para que me pongan candidatos y esto y cuántos puestos en el gobierno. Dice no, y se fue. Tres datos que yo creo que son fundamentales para entender de qué tamaño puede ser el cambio, el realineamiento electoral, si lo podemos llamar así. En 2006, Guerrero es el único estado donde hubo más perredismo que López Obradorismo. El único del país, 2006. En las últimas 2 elecciones, prácticamente la diferencia entre primero y segundo lugar, la diferencia con la que gana el PRD es de 13 puntos, una calca, una elección y la otra. 13 puntos. Seferino Torreblanca ganó por 13 puntos, Ángel Aguirre ganó por 13 puntos. Y Seferino, que a lo mejor va a ser candidato ahora del PAN. En el Acapulco. Sí. Que son datos y va por Acción Nacional, que es ahí donde empieza el nuevo mapa electoral, sí. ¿No? Es decir, Acción Nacional, que no existe en Guerrero prácticamente salvo en Taxco, va a ser un jugador en Acapulco, lo cual debilita en algún sentido a cualquier partido de oposición al PRD. Es decir, esa nominación creo que sí le puede pegar al PRI. Es decir, lo que vamos a ver en Acapulco respecto al resto del estado es probablemente un fenómeno de voto dividido. Que no, digamos que en Acapulco, si bien es el votante más sofisticado... Por eso juega mucho que vaya Seferino Torreblanca. Así es. Claro. Porque está muy bien evaluado Seferino Torreblanca en Guerrero, ¿no? A lo mejor en la Ciudad de México lo vemos mal, pero en Guerrero está... Y en particular en Acapulco. Sí. Entonces, está muy interesante porque, uno, hay nuevos jugadores. Acción Nacional no era jugador en Guerrero. Con Seferino Torreblanca es un jugador y obligaría a que cualquier oportunidad que tenga la oposición más cercana, que en este caso sería el PRI, que los guerrerenses hagan un ejercicio de voto dividido, y eso va a ser, creo, lo más interesante para observar. ¿Tú crees posible el escenario que el PRD, ante esta desgracia que trae, porque el andamiaje electoral lo tenía Ángel Eladio Aguirre? Claro. O sea, su hijo lo mencionamos, pero también el presidente, el candidato para la alcaldía de Chilpancingo, es hijo de Jorge Salgado, del mismo nombre, y Jorge Salgado es el secretario de Finanzas de Ángel Eladio Aguirre, y seguramente
por la propia cadena de investigación va a caer y Iguala también, y regidores. En ese sentido, por eso digo, se colapsa. ¿Tú crees que el PRD vaya a ir con Luis Walton del Movimiento Ciudadano? Alto ahí. Dejamos la pregunta ahí, nos vamos a ir a un corte y regresamos y regresamos con Luis Walton. Con Luis Walton. No se vayan. Fomento Cultural Grupo Salinas abrió la convocatoria para el Premio Nacional de la Plata, Hugo Salinas Prize 2015. De replantearnos qué más podíamos hacer por el sector y cómo podíamos favorecer la participación de más diseñadores, de más gente que estuviera haciendo propuestas sobre el tema de la platería y además involucrar estudiantes y universidades. Ahora se suman el Museo de Arte Popular y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías de la Secretaría de Desarrollo Social. Así es que hemos decidido, tanto Cedesol a través de FONAR, una vez más participar en este Premio Nacional de la Plata Hugo Salinas Prize. El galardón se renueva y busca el talento de joyeros, artesanos, estudiantes y profesionales de La Plata, nacionales y extranjeros. Se puede participar de manera individual o en pareja con cualquier técnica. El tema es libre en 3 categorías: artes plásticas, joyería y objeto utilitario. Hay una bolsa de 80,000 pesos para el primer lugar en cada categoría. Los galardones especiales son 3: el de Innovación y Nuevos Talentos, Rescate Fonart, y el Premio Nacional de la Plata, Hugo Salinas Prize. La Cámara de Joyería de Jalisco lo que va a ofrecer al ganador o en la categoría de Innovación Nuevos Talentos, si es alguien de menos de 25 años, le va a ofrecer para el año 2016 un curso que se llama Joya Emprende. Para incentivar a los participantes, Fomento Cultural Grupo Salinas y Fonart ofrecerán talleres de capacitación en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Guadalajara, Zacatecas, Yucatán y la Ciudad de México. Esta intención de trabajar con la gente joven antes del concurso, orientarlos, darles asesoría para una participación un poquito más justa con respecto a los profesionales del área. El cierre de la convocatoria es el 15 de mayo. La premiación será el 11 de junio en el Museo de Arte Popular. Proyecto 40. Esa mañana te mirabas tan hermosa. Al descubrirme, tus ojos se entregaron con tanto amor que no pude sino entregarte mi corazón y mi vida entera. De todos los tesoros del mundo, los más valiosos son los del corazón. 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Si escuchas cáncer de mama, ¿en qué piensas? Muerte. Ellas han aprendido a enfrentar una enfermedad silenciosa que es la primera causa de muerte en las mujeres. Este 26 de febrero, con tu ayuda, Salud Digna podrá apoyar a miles de mujeres para realizarles una mastografía. Movimiento Azteca y su carne. En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad. ¿Qué quieres que te diga? Lloré de alegría el día que mi hijo se recibió de abogado y no me haga hablar más porque vuelvo a llorar. Que los hijos nos dejen a los nietos. Estrenar nuestra primera casa. Y salir al cine y a cenar con los amigos. En el PRI queremos la felicidad de todos. PRI, trabajando por lo que más quieres. México no se mueve. Está en pausa, detenido por la economía. Herido por la violencia. Y manchado por la corrupción. México no está contento y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre, ordenado, libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Acción Nacional. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad. ¿Qué quieres que te diga? Lloré de alegría el día que mi hijo se recibió de abogado y no me haga hablar más porque vuelvo a llorar. que los hijos nos dejen a los nietos. Estrenar nuestra primera casa. Y salir al cine y a cenar con los amigos.
En el PRI, queremos la felicidad de todos. PRI, trabajando por lo que más quieres. ¿Sabías que Benito Juárez ha sido el presidente con menor estatura a nivel mundial? ¿Que un accidente automovilístico inclinó a Miguel Ángel Mancera a estudiar la carrera de Derecho? ¿O que la primera mujer en gobernar un estado fue priista? Lourdes Mendoza tiene un espacio para presentarte lo que no sabías del mundo de la política. Sí, gracias a ustedes por su preferencia. A que no sabías, lunes 21 a 30 horas. Proyecto 40. Yo creo que pocas elecciones, si no es que es la única, que ha tenido una volatilidad extraordinaria comparada con las 9 que hay para gobernador en este 2015. Es decir, nada como Guerrero. Y en ese sentido lo de Walton. Sí, pasa a ser, Walton hace 6 meses no parecía figurar como alguien que tuviera alguna posibilidad. Si ven por cuántos nombres ya hemos pasado de posibles candidatos que no van a ser, empezando por el senador Ríos Peter, el senador Sofía Ramírez, Lázaro Mazón. ¿No? O sea, esa candidatura también se cayó. Está trabajando con toda la estructura para Luis Walton. Que es una forma de contribuir, digamos, él ya no como candidato, pero entonces lo que le queda al PRD en realidad es, respondiendo a tu pregunta, Ray, es una candidatura de izquierdas. Es decir, que Luis Walton por parte del Movimiento Ciudadano sería un candidato, no sé si de unidad o de conciliación, porque al interior del PRD... ¿De sobrevivencia? Yo creo que va a estar muy complicado que se pongan de acuerdo, y eso sí es una candidatura, porque además, salvo Morena, ¿no?, que tiene que ir por fuera, el resto de la izquierda sí podría reparar un poco lo que ha sucedido. Partido la izquierda, que no llega a un acuerdo y va a Movimiento Ciudadano y va el PRD con lo que pueda. Así es. ¿Qué partido se beneficia? ¿El PAN o el PRI? El PRI. Sí. Es decir, yo creo que el PRI lo primero que hizo bien fue transitar una candidatura de unidad, ¿no? Cuestionado, ¿no? Pero al final no hay fracturas internas. Y otro dato fundamental con este nuevo mapa electoral a partir de la renuncia del exgobernador es que él había partido al priismo. Es decir, él se había llevado buena parte de la estructura priista. Es decir, para esos priistas que nunca acabaron de ser perredistas, el movimiento natural es regresar al PRI. Y eso sí lo puede hacer el candidato Astudillo. Dice Alexia Incómoda que Severino Torreblanca, buen alcalde de Acapulco, mal gobernador. Sí. Si esto es correcto, Paco, ¿qué porcentaje de electorado tiene Acapulco? Casi una tercera parte. Una tercera parte. Ahora, es cierto lo que dice Alexia Incómoda, salvo que, como señalabas antes, Raimundo, es más una percepción de centro, es más bien una percepción chilanga que una percepción en Guerrero. Es decir, sobre todo después de todo lo que ha pasado, la revaloración de Seferino pasa a ser un tema para los guerrerenses. Hubo cuestionamiento de algunos contratos que se impartieron cuando él era gobernador y que después del huracán, la forma... Cuando él era alcalde de Acapulco. Bueno, era alcalde... Porque fueron varios, ¿no? Sí. Fueron varios en los terrenos. Que podría ser un tema de campaña. Sí. Claro, será, sin ¿no? duda va a ser. Sin duda va a ser. ¿Qué tan duro venía el golpe en contra del PRD? Normalmente un partido en este tipo de situaciones saldría a decir, estas detenciones tienen que ver con el momento político, y no lo pudieron hacer. O sea, no han podido ellos decir que esto es una persecución política, porque así de mal vienen las investigaciones y así de mal viene la información. Tienen la cola, ¿no? Ahora, no creo que vaya a haber implicaciones sobre preferencia del PRD a nivel nacional. Yo creo que es un tema muy local. Por eso me sorprende nuevamente la comunicación y esta forma de exculparse del roadshow que está haciendo. Exactamente. El presidente del PRD ya lo está haciendo tema nacional, cuando creo que el tema no es nacional, ni los digamos, simpatizantes del PRD lo ven así. Él está dando esa dimensión. Vámonos a un video que está circulando en Estados Unidos, está circulando mucho en México y los va a indignar. Un nuevo caso de aparente abuso policial ha sido dado a conocer en Estados Unidos. Esta vez la víctima fue un mexicano. Este es el momento en el que el mexicano Antonio Zambrano Montes muere a manos de policías de Pasco, en Estados Unidos. Todo sucedió el pasado martes, cuando el originario de Michoacán se encontraba afuera de un supermercado al sureste de Washington, presuntamente lanzando piedras contra algunos vehículos. La policía fue alertada, por lo que envió una patrulla al lugar.
De acuerdo con versiones oficiales, el trabajador agrícola se negó a acatar las órdenes de los elementos. Lanzó piedras contra los agentes, hiriendo a 2 de ellos. En las imágenes difundidas a través de las redes sociales, se observa el momento en el que el mexicano es perseguido por 3 elementos de la policía. Tras cruzar una avenida, es alcanzado por los uniformados, quienes le disparan en repetidas ocasiones hasta que cae al suelo. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó el fallecimiento del mexicano. La dependencia informó que el Consulado de México en Seattle está en contacto con familiares de Antonio Zambrano, a quienes se les ha ofrecido asesoría legal y asistencia consular, mientras que la comunidad latina ha expresado su malestar ante estos hechos. El pasado miércoles se manifestaron frente al Ayuntamiento de Pasco con pancartas donde se leían mensajes como "Paren de disparar a nuestra gente" y "Basta de violencia policial". Además, los líderes comunitarios han convocado a otra marcha por este suceso para el próximo sábado. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, perdónenme por decir esto, pero es un asesinato a sangre fría. ¿Por qué es un asesinato a sangre fría? Porque los protocolos de seguridad, no únicamente en Estados Unidos, pero en Estados Unidos es que no pueden disparar si no hay una amenaza real que sea evidente. Es decir, que si él hubiera traído un arma en la mano, le dispara. Podría haberse dado ese caso. No, de cualquier forma no le pueden disparar en automático. Si apunta a un policía, sí le dispara en automático. Aquí no traía nada. Mira, no solamente no traía nada, pero a diferencia de los otros casos en donde mataron a donde la policía mató a un afroamericano, una persona de color, un negro. La diferencia aquí es que este video te demuestra claramente que él ya tenía las manos arriba. En los otros casos hubo un debate si lo tenía arriba, o sea, era a base de testimonio. Aquí ya tienes el video. Y dos, te voy a decir dónde también es muy interesante la reacción política en Estados Unidos. Cuando mataron a estos afroamericanos, hubo una reacción de los medios de comunicación, de la misma presidencia, del Departamento de Justicia, cuestionando el abuso de autoridad. En este caso no ha habido la misma reacción, y la queja también que hizo el presidente turco el día de ayer aquí en México, en donde ¿por qué sí hay esta expresión pública por parte de la presidencia ante la muerte de afroamericanos por parte de la policía o muerte, y no ante musulmanes y latinos? Porque tienen 200 años de culpa racial en Estados Unidos. Esa es la realidad, y el aspecto del racismo no es contra musulmanes o contra hispanos o mexicanos. Ahora, es contra los negros. También la comunidad afroamericana está mucho mejor organizada, porque esto le hubiera sucedido a un afroamericano, bueno, las calles estuvieran llenas, pero aquí hubo una pequeña, sí hubo protestas, el gobierno pues no le van a hacer caso, o sea, no van a escuchar al gobierno de México. Pero es mucho más visible, y los agravios también. Pero fíjate, sí, pero esto es muy obvio. Pero hay un detalle en la semántica, insistimos, en el comunicado de Relaciones Exteriores. Usan la palabra condena. Sí. Condena es lo máximo que se utiliza en el lenguaje diplomático. Claro. No se usa la palabra condena en los comunicados oficiales. Y el gobierno mexicano está diciendo es una condena profunda por el asesinato. Es decir, si hay una enorme molestia, aquí va a haber cosas que a lo mejor no vamos a notar, pero va a lo que está haciendo ya el Consulado de México en Seattle, que es entrarle directamente, y este es un asunto de medios de comunicación, de sociedad organizada. Si en este momento, en este caso, no se hace un apoyo a lo que esté haciendo el gobierno mexicano para esto, entonces no tiene ningún sentido, porque va a seguir sucediendo. Eso es lo que no tienen otros países. En términos apoyos de la sociedad, de los medios, para decir, oigan, este es un asesinato, vámonos con el gobierno mexicano, apoyarlo plenamente y a meterle toda la presión al gobierno mexicano para que exija resultados y exija castigo a estos asesinos, porque eso es lo que fueron los policías. En términos de primera plana, nada más, destacar que La Razón es el único que toma esto en primera plana, y gráficamente creo que lo ilustró muy bien. Muy importante. Y era muy importante. Oigan, nosotros vamos a estar aquí comiendo los brownies y viendo este video. Está bastante Se desmayaron chusco, en la producción después de comer los brownies. después de comer mis brownies. Oigan, vamos a ver este video del presidente Barack Obama. Usted opine, a ver qué piensa. Veamos.
Hablar frente al espejo, hacer muecas, poses, simular tiros de básquetbol, cenar galletas con leche y hasta tomarse selfies son algunas de las cosas que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hace cuando nadie lo está viendo. The deadline for signing up for health insurance is February. Not like any other Wednesday. That's not right. Wednesday. February 15th. February 15th. In many cases, you can get health insurance for less than $100 a month. Just go to healthcare.gov to figure out how to sign up. February 15th. Las imágenes son parte de un comercial titulado Las cosas que todos hacen pero nadie habla sobre eso, el cual tiene como objetivo motivar a los norteamericanos a registrarse al programa de salud de su gobierno, el llamado Obamacare, mismo que actualmente cuenta con cerca de 8 millones de afiliados. Tras lanzarse el video en internet, en una hora ya había sido visto más de 2 millones de veces. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Muy chusco, ha habido muchas críticas, claro, por parte de los republicanos, falta de seriedad del presidente, pero es una forma diferente de llegarle a la gente joven para que se registren. Y vemos cómo practica, cómo gesticula, cómo hay un entrenador que le está diciendo cómo ver la boca. Esto debería haber políticos en México que vieran esto y dicen, ay, mira, esto se hace, así se hace. Por eso a veces contratan directores de teatro, porque son los mejores para sacarte la mejor manera de pronunciar. Sí, por algo vale sacar esta administración, esta comunicación buena. Oye, Fernando Manguino, no son brownies de Alice Peak Toklas. Para los que no saben, chequen, tiene que ver con brownies con marihuana. No lo saben. Que tengan muy buen fin de semana con mucho amor, mucha amistad. Y pórtense bonito, Raimundo. De acuerdo con la producción, quién sabe si no son están tirados en el suelo. Nos vamos hasta el lunes.